Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través del audio, por medio de sus ondas radiales de Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana. Y también estamos en video a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra en Facebook Live. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos dan esta noche de llegar a cada uno de ustedes. Hoy hemos creído muy oportuno tratar un tema alrededor de la nación de Israel por dos factores importantes. Uno, porque Israel está cumpliendo hoy 73 años de vida independiente, aunque es una nación que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Sin embargo, hasta el 14 de mayo de 1948 es que se declara la independencia de la nación y la constitución del Estado de Israel como tal. Y esa celebración tiene el día de hoy como fecha importante. Pero también aparte de eso, hemos considerado también necesario hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en cuanto al conflicto árabe-israelí desde las Sagradas Escrituras. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das de llegar a tantas personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Recibe hoy toda la honra y toda la gloria, Señor, en este mensaje que traemos y que viene del cielo a la luz de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Abre corazones, abre entendimiento, Señor, y también pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. El balance de los enfrentamientos que desde el lunes anterior se vienen suscitando entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel ya ha cobrado hasta el día de hoy más de 130 muertos solo en la Franja de Gaza. Y la mayoría de estos fallecimientos son niños. Los hospitales de la Franja de Gaza están repletos, no solo de pacientes COVID, sino de muchos heridos que han dejado precisamente ese enfrentamiento entre israelí y palestinos. También es importante hacer notar que ese conflicto que empezó el lunes pasado tuvo su origen producto de un desalojo de unas viviendas ocupadas por palestinos, las cuales los judíos están reclamando, viviendas que se encuentran en la franja oriental de Jerusalén. Ha habido todo un despliegue militar de la nación judía, más de 700 bombardeos, más de 160 aviones en puntos estratégicos, edificios en la Franja de Gaza han caído, han acabado con fábricas. La violencia se está desbordando, hermano y hermana, y amenaza con un conflicto a gran escala. Israel en el centro y todos sus enemigos alrededor, naciones árabes y en contra de la nación de Israel. Es una situación muy dura y muy difícil. Cuando usted pone las noticias y ve los analistas políticos hablando de que los palestinos tienen derechos, las injusticias que comete el pueblo de Israel, es importante que nosotros como hijos de Dios asumamos una posición en cuanto a lo que está sucediendo en ese momento en Oriente Medio y propiamente en la nación de Israel. Ahora, por un lado,
unos argumentan que Israel es una nación buena, que tiene derecho a existir y a defender su soberanía de cualquier otra nación que atente precisamente contra eso. Pero por otro lado, muchos aducen que su poderío militar es tan desproporcionado contra minorías palestinas y árabes que también tienen sus propios derechos. Por eso es que es importante que vayamos a la Biblia en un tema que hemos titulado hoy El eterno amor de Dios para Israel. Tal vez usted ha escuchado aquel adagio que lo repetía mucho mi abuela, es que aquel fulano anda como judío errante. Tal vez has escuchado ese refrán que lo que hacía era ilustrarnos cuando una persona anda de un lado para el otro sin asentarse en un punto específico. No sé si usted conocía hacia el día de hoy, pero desde el siglo I los romanos echaron a los judíos de su propia tierra y les prohibieron hasta regresar. Primero cuando destruyeron el templo allá en el año 70 después de Cristo por parte de Tito, y luego en el año 135 después de Cristo por parte de Adriano, los judíos son echados literalmente de su propia tierra y fueron errantes, hermanos y hermanas, durante más de 2000 años. Desde entonces los judíos han estado dispersos por todas partes del mundo. Han sido atacados, han sido perseguidos, han sido heridos, masacrados y nunca han tenido una patria, una tierra donde poner sus pies. Son extranjeros en cualquier lado donde se han encontrado, porque fueron echados de su propia nación y luego esa tierra fue ocupada por naciones extranjeras, principalmente por árabes. Cuando vamos a la masacre de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Holocausto, donde acabó con 6 millones de judíos, de 16 millones que aproximadamente eran, esto generó una opinión favorable en la comunidad internacional y se promovió que los hebreos pudieran entonces constituirse como nación. Y eso es lo que sucede el 14 de mayo de 1948. Y a partir de ese momento los judíos deciden volver otra vez a su tierra y empezar a reclamar lo que a ellos se les había robado, lo que a ellos se les había quitado. Ahora, lo que nosotros podemos decir con estos últimos acontecimientos que se están dando en la nación de Israel es que lo único que los judíos están haciendo es responder a unas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, que tal vez ellos no las dominen o no las sepan. Usted y yo sí las conocemos. Hay profecías en cuanto al restablecimiento de la nación de Israel. Todos aquellos que fueron desperdigados iban a ser llamados por Dios para que volvieran otra vez a su tierra, aquella tierra que les había sido quitada. Dios haría volver a su pueblo después de años y siglos de exilio, como lo vamos a ver en breve. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Porque yo escucho analistas desde un punto de vista, escucho analistas políticos desde otro punto de vista, he escuchado periodistas, estos últimos días me he estado empapando mucho acerca de la situación y escucho a unos y escucho a otros. Pero a mí lo más importante es que en esta noche usted y yo escuchemos la voz de Dios en cuanto a esta situación que se ha presentado y que no es nueva. El conflicto árabe-israelí no es solamente desde el siglo pasado, se remonta al inicio de la nación de Israel. ¿Qué dice la Biblia? Recuerde usted que de principio a fin la Biblia nos dice y nos habla de un pueblo específico en el cual se centra toda la atención y con el cual Dios tiene una relación especial. Y este es el pueblo de Israel. Cuando usted va a Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, usted encontrará el origen de todos los hombres, desde Adán, Noé y sus hijos. Pero cuando usted se va al capítulo 12 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, usted encuentra un enfoque sobre una nación especial, y esa nación es Israel. Y Dios formó esa nación de un hombre que no tenía hijos y de una familia que no tenía tierra, no tenían absolutamente nada, pero de ese hombre es que Dios crea la nación de Israel. Y Dios hace un pacto con un hombre. Ahora, también lo hace con su descendencia. Pero vean qué interesante, ese pacto que Dios hace con Abraham, no lo hace con Israel, porque Israel no existía en ese momento. Israel
no existía. Israel iba a crearse a partir de la descendencia del patriarca Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, nos dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que yo te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás bendición para muchas personas. A los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Si queremos conocer un poco lo que está sucediendo en la nación de Israel y todo ese conflicto árabe israelí que ha venido durante muchísimos años sucediendo, tenemos que venir a la Biblia y empezamos desde Génesis capítulo 12 versículo 1, donde Dios hace un pacto con Abraham para crear una nación a partir de él. Ahora, dice la palabra del Señor: al que te bendiga yo bendeciré, al que te maldiga yo maldeciré. ¿Por qué cree usted, hermano y hermana? Y le estoy hablando a los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué cree usted que nosotros tenemos que bendecir a Israel? Porque Dios dijo: yo voy a bendecir al que bendiga y yo voy a maldecir al que te maldiga. Y sin embargo también en esos primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12 encontramos donde Dios profetiza que Israel iba a ser objeto de maldición por mucha gente, que lo iban a maldecir, que lo iban a perseguir, que lo iban a atacar. Ya desde Génesis capítulo 12 del 1 al 3 encontramos que la nueva nación de Dios, una nación diferente a todas las naciones del mundo, iba a estar en el ojo del huracán. Iba a ser maldecida por muchos, iba a ser perseguida por muchos. Por eso es que Dios deja claro desde los primeros 3 versículos: al que me bendiga esta nación, yo lo voy a bendecir. Al que maldiga tu descendencia, yo también lo maldeciré. ¿Por qué tenemos que bendecir a esta nación? Porque cuando usted bendice a Israel, usted también recibe bendición. Ahora, es muy importante que hablemos, porque todo ese conflicto que está girando en Oriente Medio tiene relación con la tierra, tiene relación con la propiedad, con asentamientos, con un lugar donde vivir. En Génesis capítulo 12, en el versículo 7, Dios se le aparece a Abraham y le dice Dios: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Vean qué interesante. No le está diciendo: Abraham, te la voy a dar a vos o te la voy a dar solo a vos. Dios le está diciendo que esa tierra va a ser para tu descendencia. Y Abraham, en agradecimiento, construye un altar para adorar al Señor, porque Dios se le había aparecido ahí. Cuando usted revisa el territorio de Israel en el 2021 con el territorio de Israel en el año 1000 a.C., durante el reinado de David, y cómo crece aún más durante el reinado de Salomón, el esplendor del reino de Israel y la cantidad de territorio abarcado se dio durante el periodo del reinado de Salomón. Pero lo que Israel tiene hoy como territorio no se parece en nada a lo que había abarcado, ni a lo que Dios le había entregado durante la época del Éxodo, cuando lograron asentarse a las 12 tribus, y mucho menos la gran cantidad de tierra que llegó a tener Salomón y a contarse como el reino de Israel. Hoy Israel es un terreno, una tierra muy pequeña y nada comparada con lo que originalmente Dios le había otorgado. Algo muy importante con la tierra y algo muy importante con la heredad que nosotros tenemos que conocer es cuando nos dice Dios en Génesis capítulo 17, versículo 8, y a tus descendientes les regalaré para siempre toda la tierra de Canaán. No nos dice de este punto a este punto, nos dice toda la tierra de Canaán fue prometida por Dios para la descendencia de Abraham. Es decir, le dice Dios a Abraham: la tierra en que estás viviendo ahora, y yo seré su Dios. Ahora, perpetuo quiere decir que no tiene fin, quiere decir que es eterno. Esa heredad que Dios le da a Abraham es una heredad eterna, nadie puede atribuirse
algo que no le ha sido conferido, que no le ha sido entregado. Cuando vamos a Levítico capítulo 25, versículo 23, queda demostrado que la propiedad privada no existe. Hermano y hermana, nada es suyo. La casa que usted tiene no es suya. Dentro de 50 años habrán personas que tal vez no sean ni de su familia viviendo en esa casa. Hace 100 años, en el terreno donde hoy existe su casa, tal vez vivían personas que ni siquiera tenían ninguna afinidad consanguínea con usted. Levítico 25:23 dice: Dios, la tierra es mía. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso allí. Quiere decir que entonces Dios le da a Abraham algo que es de él. No le pertenece absolutamente a nadie más que a Dios, porque todas las cosas le pertenecen a Dios, y Dios decide que la porción de Canaán va a ser para la descendencia de Abraham. Y si hay algo que tenemos que aprender nosotros en esta noche y comprender y entender, es que para los judíos la propiedad, la tierra, el terreno adquirido por la familia no es algo que se puede negociar. Hay un sentimiento de propiedad que el judío tiene claro desde tiempos inmemoriales, desde el Antiguo Testamento, donde las tierras que se daban en heredad a una familia no se podían negociar, no se podían hipotecar, no se podían vender o traspasar a otros. Cuando vemos el caso de Acab, el rey Acab, y Nabot, en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 3, les recuerdo que los versículos que estamos esgrimiendo, usted puede verlos con más calma y revisarlos después de que termine esta transmisión a partir de las 9 de la noche, la cual va a quedar grabada en nuestro perfil de Ministros de la Palabra. Por ahora voy dando una serie de pasajes para poder ir avanzando en los conceptos que queremos concentrarnos en esta noche. Pero cuando vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 21, versículo del 1 al 3, nos habla de un hombre que se llamaba Nabot, un hombre de Jezreel que tenía un viñedo en las afueras de la ciudad junto al palacio del rey Acab. Un día el rey le habló y le pidió que le vendiera su propiedad. El rey va donde este señor y le dice: vea, ese terreno que está a la par de la casa presidencial, yo quiero que por favor me lo venda porque yo quiero plantar una huerta. Entonces le dice el rey: porque su terreno está a la par del palacio, y entonces yo quiero comprárselo. Aún más, le puedo dar hasta un mejor terreno en el cual usted puede poner su viñedo, o si usted quiere yo le doy la plata, pero yo quiero ese terreno que está a la par. Nabot le responde al rey Acab: esto jamás sucederá, pues el Señor me prohíbe venderle la propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Para la nación de Israel, todavía en el siglo XX-XXI, la propiedad que Dios les otorgó no es negociable. Eso le pertenece a Dios y Dios se las ha otorgado a la nación de Israel en el espacio comprendido de toda la tierra de Canaán. Y para los judíos, la propiedad no es negociable. Por eso es que otros no se pueden atribuir espacios de tierra que les habían sido heredados desde ya hace más de 4000 años, cuando Dios se la da a la descendencia de Abraham. Ahora, cuando hablamos de Israel, ¿qué tiene de especial esta nación de Israel para Dios? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, el pueblo de Israel fue elegido para convertirse en un hijo adoptivo de Dios, porque Dios solo tuvo un hijo. El hijo unigénito de Dios es Cristo Jesús. Todos los demás se han convertido en hijos adoptivos. La nación de Israel se convierte en un hijo adoptivo. Y dice el apóstol Pablo que Dios les reveló su gloria, hizo pactos con ellos, les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Dios, en su santa voluntad, decidió tener una relación especial con una nación de la tierra que se iba a crear a partir de un hombre. Por eso el pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, ¿qué tenía de especial esta nación? Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice Moisés: el Señor
no te eligió, hablándole al pueblo de Israel, no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras la más insignificante de todas las naciones. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Lo que vuelca a Dios para tener una relación especial con esa nación es su amor y por el juramento que Dios le había hecho 500 años atrás a Abraham. Moisés se lo está diciendo al pueblo 500 años después de cuando Dios se lo había dicho a Abraham. Entre 430 y 500 años aproximadamente, Moisés le está recordando al pueblo el pacto que Dios había hecho con el patriarca. Ahora, usted me dirá, usted está hablando solamente de los judíos, está hablando solamente de los israelitas, pero ¿qué pasa con los árabes? ¿Qué sucede con ese otro gran segmento importante de población en el Oriente Medio? Bueno, recordemos que Dios no deja nada al azar ni deja cabos sueltos. Cuando vamos a Génesis capítulo 17, versículos 17 al 21, nos dice: Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y se rió de pensar que un hombre de 100 años pudiera ser padre y que Sara pudiera tener un hijo a los 90 años. Lo vi con el contexto histórico. Dios le acaba de decir que él y su esposa anciana van a ser padres. Abraham se ríe. Abraham le dice a Dios: yo me conformo con que Ismael cuente con tu bendición. Y Dios le respondió: lo que acabo de decirte es que tu esposa te dará un hijo al cual llamarás Isaac. Recordemos que Ismael es un hijo que nace producto de una relación entre Abraham y la esclava de Sara. Sara se impacienta y como no ve que el hijo llega, entonces le entrega ese niño, le entrega su esclava a Abraham y conciben un hijo que se llama Ismael. Eso sucede a los 85 años de edad del patriarca. Ismael es hijo de la esclava, hijo de una egipcia. Génesis 17 continúa diciendo, hablando de Isaac: con él y sus descendientes yo confirmaré mi pacto para siempre. Pero en cuanto a Ismael, recordemos, hermano y hermana, que es el fundador de todos los árabes, de él se originan todas las naciones árabes que existen en Oriente Medio, dice Dios, y hay una promesa también para los árabes. En cuanto a Ismael, dice Dios, también he oído y haré lo que me has pedido. Le daré una descendencia muy numerosa y haré que de él salga una gran nación. Él será padre de 12 príncipes, pero mi pacto, dice Dios, es con Isaac, el hijo que te dará Sara dentro de un año por esa misma época. El pacto de Dios era con Isaac. Si bien es cierto, Ismael era el hijo primogénito de Abraham, era el hijo mayor de Abraham, el pacto de Dios era con Isaac y con toda su descendencia. Y eso es porque así le plació a Dios hacerlo. Eso estaba dentro de su plan estratégico y así es como el Señor lo decidió. Sin embargo, Ismael no se va a quedar con las manos vacías. Dios hace también un trato aparte con Ismael y con toda la descendencia, los cuales son todos los árabes. En Génesis capítulo 21, versículo 14 al 18, nos dice: Abraham se levantó temprano, preparó alimentos y despidió a Agar junto con su hijo. La situación ya entre los medios hermanos estaba tan insostenible que Sara le pide a Abraham echar a Agar y a Ismael. Abraham le hace caso a Sara, le prepara alimentos a Agar y a Ismael para echarlos del campamento. Y dice la palabra del Señor que Agar anduvo de un lado para el otro por todo el desierto de Berseba. Cuando se terminó el agua de la vasija, se decía a sí misma: no quiero ver a mi hijo morir. Usted y yo tenemos totalmente claro que es una injusticia lo que estaba sucediendo con Ismael, porque él no había pedido nacer, porque la esclava no había pedido acostarse con su señor, había sido producto de la orden de Sara. Cuando usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera, todo termina siendo un completo desastre. Y esto había sido un desastre total. Tal es así que Abraham
arregla el asunto fácil echando a Agar y echando a Ismael. Y cuando están en el desierto, cuando se acaba el agua, esa mujer está desesperada, no quiere ver morir a su hijo. Y cuando Agar se sienta, el niño Ismael se pone a llorar a gritos. Entonces Dios oye el clamor del niño y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice: Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo, porque Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una nación grande. También Dios, que arregla todos nuestros desastres, que arregla todos nuestros entuertos, no iba a dejar a Ismael desvalido por el error que Abraham y Sara habían cometido. Ismael se convierte en el ancestro de todos los árabes. Y si usted me pregunta, ¿han prosperado los árabes a través de la historia humana? Bueno, déjeme decirle que Dios los ha convertido en archirricos, principalmente porque en la mayoría de esos países existe el petróleo, que es el que les ha permitido en esas zonas tan complicadas y tan áridas ser archimillonarios, contar con infraestructura, contar con tecnología de primer mundo. Y también durante siglos el mundo árabe conquistó Europa y también conquistó Asia. Hay que irse un poquito atrás a la historia para entender también que lo que Dios le prometió a los árabes a través de Ismael, Él también lo cumplió. Y también Ismael y los árabes han sido muy bendecidos por Dios. Sin embargo, estas dos naciones siempre han tenido grandes controversias. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 21, versículo 8 y 9, hoy escuchaba a unos periodistas y a unos analistas hablar acerca del conflicto árabe-israelí. Y se preguntaban unos a otros, ¿dónde es que se originó el conflicto entre los judíos y entre los árabes? Y unos hablaban de la Primera Guerra Mundial, otros hablaban de otros conceptos. Sin embargo, la Biblia nos dice a usted y a mí de dónde es que se originó el conflicto entre estos grandes grupos étnicos. Génesis capítulo 21, versículo 8 y 9. El niño, hablando de Isaac, creció y llegó a la edad en que fue destetado. Y Abraham celebró la ocasión con una gran fiesta. Abraham le hace una fiesta de cumpleaños a Isaac. Pero Sara vio que Ismael, el hijo que la egipcia Agar le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Isaac ya tiene aquí poco más de 17, 18 años. Isaac tiene 3. Recuerden que Ismael es mayor 15 años que Isaac. Y lo que entendemos aquí es que constantemente Ismael oprimía a Isaac, lo molestaba, lo mortificaba. Por eso es que el conflicto entre árabes e israelíes no es nuevo. Ambos son descendientes de Abraham y eso tiene que quedar totalmente claro. Esas naciones que hoy se están matando entre ellas mismas, ambas son descendientes del patriarca Abraham por medio de los dos medios hermanos, Ismael por los árabes y Isaac por los judíos. Ahora, el tema de la opresión sobre Israel y por qué Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a ser maldecida. Todavía en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, en otro encuentro que Dios tiene con Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en una tierra extraña y los tratarán mal durante 400 años. Exactamente fueron 430 años. Cuando usted toma Génesis capítulo 12, que es el llamamiento de Abraham, y Éxodo capítulo 12, que es la salida de Egipto y el inicio del Éxodo, han pasado exactamente 430 años. Durante ese tiempo, Israel no iba a recibir la heredad, sino que Dios tenía que trabajar con toda esa zona para preparar el terreno para aquellos que iban a heredar lo que Dios le había prometido a Abraham. Dice Dios: yo castigaré a la nación que los esclavice, hablando de Egipto, y haré que tus descendientes salgan libres y con mucha riqueza. Dios le está haciendo una promesa que 400 años después se va a cumplir. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 29, nos habla acerca de la opresión que desde ya en ese entonces tenían los árabes sobre los hebreos, cuando habla acerca de Ismael y vuelve a hablar de Isaac. El apóstol Pablo dice: y al igual que Ismael,
el hijo que nació por decisión humana. Vean qué interesante. Pablo es claro y le pone el dedo en la llaga a Abraham, que Ismael nació no por voluntad divina, sino por un error humano, la majadería y necedad suya y mía de querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Ismael, dice Pablo en Gálatas, persigue a Isaac, el hijo que nació por obra del Espíritu. Ya se veía venir la gran persecución que Israel iba a tener a todo lo largo de la historia, el odio tan acérrimo que muchas naciones le tienen al pueblo de Dios. Ahora, usted me dirá, el Israel de hoy, del siglo XXI, no es un dechado de virtudes. Y yo le voy a decir algo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Israel hoy, como pueblo, como nación, es un pueblo de un corazón muy duro. De dura cerviz, le dice Dios. Aún más, en todo el Antiguo Testamento, casi al final, Dios está muy molesto con la nación, por cómo la nación se ha comportado. Una nación desobediente. Israel hoy es una nación malagradecida. Es una nación donde los mismos profetas a través de los siglos se lo habían dicho una y otra vez. Una nación que es secular. No es absolutamente nada religiosa ni en su gobierno ni en su cultura actual. El 76% de los judíos que hoy viven en Israel no creen en Cristo como Mesías. Para 8 de cada 10 judíos, el Mesías aún no ha llegado. Y para usted y para mí, ya vino hace 2000 años. Es increíble que apenas el 2% de los judíos, ciudadanos judíos, son cristianos. El 2%, 2 personas de cada 100 son judíos cristianos. Una de cada 5 personas que viven en Israel es árabe. La nación es aplagada, no solamente de judíos, sino de árabes. Hay muchos grupos étnicos que están dentro de la nación de Israel. Es increíble cómo el mismo Jesús, en Mateo capítulo 23, 37, habla de esa indiferencia de su propia nación, cuando dice: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Y dice Jesús: muchas veces yo quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Toda la Biblia está llena, hermano y hermana, de mandatos de Dios. Si obedeces, te va a suceder esto. Si desobedeces, te va a suceder esto. Dios se lo dijo a la nación de Israel: si ustedes obedecen, van a ser prosperados. Si ustedes desobedecen, van a ser arrancados de la tierra, van a ser arrasados. Y eso es lo que efectivamente sucede. Israel desobedece y termina siendo arrasada. De esto vamos a hablar en este próximo segmento, dentro de un instante. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Yo quiero agradecerle a las personas que se están añadiendo a esta transmisión en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, y también a través del video por medio del perfil de Facebook Live de Ministros de la Palabra. Yo quiero saludar a Francis Oriamuno, Dios te bendiga, Francis. También saludamos a tu mamá, doña Doris, Dios le bendiga. A Cinia también allá en los Estados Unidos. Bendecimos también a Eileen. Damos gracias a Dios por ellos. También quiero saludar muy cordialmente a nuestro hermano Carlos Castro, nuestra hermana Ana Lisbeth Mora allá en Heredia, con nuestro hermano Gilbert Cedeño. Dios les bendiga, amados hermanos. También nuestra hermana Dimas está reportando sintonía. Gracias, hermanos, por haber apartado esta noche, y esperamos que hayan hecho una buena inversión para recibir la palabra de Dios, palabra fresca. El eterno amor de Dios para Israel. Decíamos en el segmento anterior que la nación de Israel es arrasada por su desobediencia.
Dios quería una relación especial con esta nación. Les entrega una heredad. Los fructifica a esas 12 tribus que salen del exilio. Sin embargo, Israel hace mal las cosas. Y nos dice Oseas capítulo 8, versículo 8, Israel ha quedado en ruinas. No nos vamos a meter, porque es muy corto el tiempo, a hablar acerca de todos los errores que cometió la nación de Israel. Pero usted puede leer todo el Antiguo Testamento. Los grandes errores en la época de los jueces después de Josué, en la época de los reyes, los errores de Saúl, los errores de David, los errores de Salomón, cómo se despedaza la nación en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y cómo después son arrasados. Oseas capítulo 8, versículo 8 dice, Israel ha quedado en ruinas, ha sido devorado, destruido, se lo han tragado. Su pueblo se disperso entre las naciones como un pedazo de chatarra, como un cacharro inútil, como un objeto sin valor y de burla para todas las naciones. Israel fue totalmente dispersa por el mundo. Hay algo que se llama diáspora o exilio. Israel vivió varias diásporas y varios exilios y dominios sobre la misma nación. Es muy triste porque desde el año 700 comenzaron los asirios arrasándolos. En el año 586 vinieron los babilonios. En el año 539 vinieron los persas. Luego vinieron los griegos en el año 300 a.C. Los romanos, la nueva potencia, en el año 63 a.C. destruyen el templo y todo Jerusalén en el año 70 con Tito. En el año 135 con Adriano. Ya para el año 330 después de Cristo, los romanos bizantinos se la doblegan. Luego vendrán los árabes, los musulmanes y los otomanos. Desde el año 685 y todavía hasta el año 1917, al término de la Segunda Guerra Mundial, esta nación ha sido subyugada ahora por los británicos. Sin contar la gran masacre de los 6 millones de judíos durante el Holocausto. Muy triste todo lo que le ha sucedido a la nación de Israel durante ya más de 2700 años aproximadamente. Son muchísimos años de sufrimiento, muchísimos años de destierro, muchísimos años de exilio, de haberse ido de su propia tierra. Nacieron generaciones en el exilio, judíos, hijos de judíos, donde se les contaba y se les rememoraba de una tierra de las cuales muchos nunca hasta llegaron a conocer. Pero hay algo que yo quiero que usted también sepa en esta noche, y es que la desobediencia y esas diásporas del pueblo de Israel trajeron salvación para los gentiles, para usted y para mí. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 30 al 32, en el pasado ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, dice Pablo, Dios se ha compadecido de ustedes. Vean qué interesante. Esa desobediencia de los judíos lo benefició a usted y me benefició a mí. Porque si ellos se hubieran seguido de una manera íntegra, Dios hubiera seguido tratando solamente con ellos. Sin embargo, todo lo que sucedió está dentro del plan divino de Dios. Ellos desobedecen para que usted y yo tengamos también una oportunidad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos, hablando de los judíos, pues Dios hizo que todos fueran desobedientes, para así tenerles compasión a todos. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como no judíos hemos desobedecido. Sin embargo, la desobediencia de ellos provocó que Dios nos mirara a usted y a mí también con ojos de compasión. Una nación que por más de 2700 años llegó a sentirse como una nación de huesos totalmente secos. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor, luego el Señor me explicó lo que la visión significaba. Ezequiel está viendo un valle de huesos secos. Entonces le dice Dios, esos huesos secos representan a toda la nación de Israel. Ellos dicen, la nación de Israel dice de sí misma, hemos llegado a ser como un montón de huesos secos. Toda esperanza se ha ido de nosotros. Pero diles que el Señor Dios dice, pueblo mío, yo abriré los sepulcros del exilio y los haré subir de nuevo y volver
a la tierra de Israel. Y sucedió un milagro, un renacimiento de la nación de Israel durante los inicios del siglo pasado y en el momento en que se constituye Israel como Estado en el año de 1948 de nuestra era. Y yo le voy a decir algo más, hermano y hermana, en esta noche. No hay ningún grupo étnico en toda la historia humana como la nación judía que haya florecido nuevamente después de confrontar una dispersión por más de 2000 años. Muchas naciones antiguas que ustedes las leen en la Biblia que existieron ya dejaron de existir, pero Israel ha sido una nación increíblemente que ha florecido después de haberse disperso por más de 2000 años y que haya podido regresar a su tierra y constituirse como un estado es un acto sin precedente en toda la historia mundial. Es un milagro en el sentido más clásico de la palabra, el que Israel pueda volver otra vez a su tierra y recuperar aquello que había perdido durante más de 2000 años, solo pudo haber sido efectuado por la intervención divina y por el gran amor que Dios le tiene a esta nación. Desde las cenizas del Shoah, el Shoah quiere decir catástrofe en hebreo, de ahí surge el milagro del renacimiento de la nación de Israel. Isaías capítulo 66, versículo 8 dice: ¿Quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día, dice Isaías. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Porque para Dios todo es posible. Porque el tiempo de cautividad, el tiempo de dispersión, el tiempo de exilio de Israel había llegado a su término. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor por ustedes no cambia. Dios tiene una relación especial con los judíos, no porque sean buenos, no porque sean los mejores, sino por el amor que Dios le tuvo a Abraham y por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando Dios hace un pacto, nada ni nadie lo puede cambiar, nos guste o no nos guste. Lo que Dios le prometió a Abraham lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que Él promete. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice el apóstol Pablo: ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Dios no los ha rechazado. Dios no rechaza a su propio pueblo porque los eligió desde el principio. En este tiempo presente, vean qué interesante lo que dice Pablo, unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Ahorita el 2% de los judíos son cristianos. Y por esos judíos y por la gracia de Dios, por su bondad inmerecida al elegirlos, así es que dice Pablo que la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios, pero unos pocos sí, y por esos pocos es la gran misericordia que Dios le continúa teniendo a esa nación. ¿Por qué tus hijos gozan de misericordia hoy? ¿Te has preguntado? Por el amor que Dios te tiene a ti, por tus oraciones. Por eso es que Dios los guarda, por eso es que Dios los cubre, por eso es que Dios los protege, por eso es que Dios les deja pasar un montón de cosas. Por el amor que te tiene a ti, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y por eso es que Dios, lo que te ha prometido a ti, también abarca a tu descendencia. Durante más de 4000 años, Israel se ha visto en muchos conflictos bélicos y siempre ha sido el mismo sistema, David y Goliat. Al día siguiente de la independencia en 1948, 5 naciones árabes se van en contra de Israel, la nación apenas constituida, 5 ejércitos, e Israel los vence. Murieron 6000 judíos y más de 15000 soldados de los 5 ejércitos enemigos. En el año 1967 se da la guerra de los 6 días. Se vienen una serie de países, se viene Egipto, se viene Siria, Jordania, Irak, más de 500,000 soldados contra la nación de Israel, que apenas tenía 50,000 soldados. Una relación de 10-1. Los judíos apenas tuvieron 700 bajas y los enemigos tuvieron más de 23,000 muertos. Israel vuelve a vencer. En el año 1973, en la batalla de Yom Kippur, la fiesta judía, Siria y Egipto atacan a Israel con 1,000,000 de soldados
Israel apenas tenía 400,000 soldados. Israel vence a esas naciones árabes enemigas, donde mueren apenas 2.500 soldados israelitas, pero sus enemigos tuvieron más de 19,000 bajas. David y Goliat. Los judíos siempre en clara desventaja en los conflictos bélicos, pero vencen. Hermano y hermana, Dios está con ellos. David y Goliat. Cuando usted se va a ver en Génesis capítulo 14, cuando Abraham va a rescatar a Lot, va apenas con 318 criados, dice Génesis 14, a pelear contra los ejércitos de 4 reyes. Y Abraham vence con 318 hombres. Gedeón, Jueces capítulo 6. Vemos cómo Gedeón, con 300 hombres, vence a un ejército de 135,000 madianitas. La Biblia no miente. Por eso es que por más criterio analista político, por más criterio de periodista, por más criterio de presidente, Jeremías capítulo 30, versículos 16 y 17 dice: así ha dicho el Señor, los que te ataquen serán atacados, y los que te destruyen serán destruidos, y yo castigaré a todos sus enemigos, pero a ti te curaré las heridas, le dice Dios a Israel. No importa que todos se desprecien y te llamen ciudad abandonada, la que no tiene quien se preocupe por ella, porque si hay alguien que se preocupa de esta nación, es Dios. Pero vendrá un día maravilloso, Jeremías 16, cuando el tema de toda conversación será desde los países de Asiria, Babilonia, de todos los países de donde como castigo yo los envié como esclavos, y los voy a traer, dice Dios, de nuevo a su propio país. Una profecía que se cumple desde 1948. Ya no será su más importante recuerdo cuando lo libré de los antepasados desde Egipto, sino que la liberación de su cautiverio de esos países será el acontecimiento más celebrado. Aquel milagro portentoso de Egipto, dice Dios, no se va a volver a mencionar. Lo que se va a mencionar ahora es lo que estoy haciendo yo actualmente con la nación de Israel. Sí, dice Dios, Jeremías 16, 14 y 15, los traeré de regreso a esta misma tierra que les di a sus antepasados. No les voy a dar otra tierra. Van a obtener la misma tierra, porque esta tierra yo se la di a ustedes. La esté ocupando en este momento quien la esté ocupando. También Dios dice en Ezequiel 36, yo soy muy enojado contra las naciones vecinas porque se han burlado de ustedes. Por eso juro que los pondré en vergüenza, pero a ustedes vean las promesas de Dios para la nación. A ustedes verán en su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. Les aseguro que regresarán, los voy a cuidar. Ustedes volverán a sembrar y a cultivar terrenos. En el medio del desierto, Israel cultiva. El 95% de lo que produce lo consumen. El pueblo crecerá mucho, podrá entonces reconstruir sus ciudades, vivir en ellas. Haré que sus animales se reproduzcan y aumenten en número. Ustedes, israelitas, volverán a llenar el país. Llegarán a estar muchísimo mejor que antes. Y así reconocerán que yo soy su Dios. Cuando usted ve la prosperidad de la nación de Israel en este 2021, es increíble. Son grandes exportadores de frutas. Producen frutas en el desierto. De los mayores exportadores de vegetales, de flores, de vinos. Exportan diamantes, medicamentos, productos químicos. Y son expertos y muy inteligentes en producir artículos de alta tecnología como software. 4,000 años de conflictos bélicos colocan a Israel como una gran potencia mundial. La fuerza aérea número 1 del mundo son la Fuerza Aérea Judía. La agencia de inteligencia más importante del mundo, no es la CIA, es el Mossad, que pertenece a Israel. Poseen bancos en todo el mundo. Donde hay un judío, donde ha habido un judío disperso, ha habido mucha prosperidad, y por eso es que los judíos son odiados. Se vinieron acontecimientos importantísimos donde los judíos empiezan a regresar otra vez a su tierra. Desde el año 1948 hasta ese momento ya habían regresado más de 650,000 judíos a su tierra. La independencia trajo 700,000 más. Hasta el 2016, más de 1 millón de judíos habían regresado a Israel desde Rusia. Y de los 14 millones de judíos que existen hoy en día en la nación de Israel, 6 millones viven en los Estados Unidos. Es interesante cómo en los Estados Unidos hay casi la mitad de los judíos. En Israel hay 6,5 millones más o menos. 3 de cada 4 habitantes en Israel hoy en día
son solamente judíos. Y como decíamos ahora, 1 de cada 5 es árabe. Han prosperado increíblemente. Dios los ha bendecido increíblemente. Hermano y hermana, son el pueblo adoptado de Dios. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. Y aquí no es un asunto de preferir a unos y preferir a otros. Aquí es que usted y yo tenemos que estar ubicados, según el Señor, en el bando correcto. Ezequiel 37, capítulo 25 al 29 dice: el Señor dice, yo terminaré el cautiverio de mi pueblo, y tendré misericordia con ellos, y restauraré sus fortunas. Estarán de vuelta en paz y seguridad en su propia tierra, sin que nadie los moleste ni los atemorice. Yo los traeré de vuelta de las tierras de sus enemigos. Entonces mi pueblo sabrá que yo, el Señor, su Dios, soy su Dios responsable. Yo los mandé al exilio, pero yo también, dice Dios en Ezequiel 37, los voy a traer de regreso, y no dejaré a ninguno de ellos entre las naciones. Hoy 14 de mayo, hermano y hermana, se cumplen 73 años después de ese renacimiento milagroso del pueblo de Israel. Y es importante que nos hagamos algunas preguntas en esta noche. ¿Nos vamos a alinear, usted y yo, como hijos de Dios e hijas de Dios, con aquellos que están tratando de enviar otra vez al pueblo de Israel al exilio y a sus tumbas, aquellos que los quieren sacar de su propia tierra, que durante más de 2000 años la perdieron, literalmente los hicieron echados? ¿Estaremos nosotros con aquellos que quieren volver otra vez a sacarlos de su propia tierra? ¿Aquellos que los maldicen? ¿Aquellos que no los soportan? ¿O nos vamos a alinear, usted y yo, entre aquellos que se contentan, que se regocijan con la increíble manera en que Dios ha devuelto la vida a esa nación tan maltratada, a ese pueblo que personalmente Él escogió? Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Si bendecimos a Israel, Dios nos va a bendecir. Si maldecimos a Israel, Dios nos va a maldecir. Creo que es totalmente claro, totalmente diáfano, cuál es la posición que como hijos de Dios, usted y yo tenemos que tomar. Tenemos que amar a Israel, tenemos que orar por Israel y pedirle a Dios que tome control de todos los acontecimientos que se están suscitando. Pero hay cosas insoslayables en la vida, hay cosas categóricas, claras y diáfanas que están en la Biblia y que no podemos pasar por alto. Ese amor que Dios le tiene a esa nación que Él escogió. Y que usted y yo hemos sido bendecidos. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Usted y yo, hermano y hermana, también hemos sido bendecidos a través de la nación hebrea. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus muchas bondades y tus muchas misericordias. En esta noche, Señor, queremos pedirte entendimiento sobre cómo tratar ese misterio que es la nación de Israel. Ayúdanos y danos tu sabiduría. Oramos por la paz y la protección de Israel, y oramos también por la paz y el entendimiento que tú vas a traer al pueblo árabe y a las naciones que conforman el Oriente Medio. Pedimos, Señor, que tú cubras a tu pueblo Israel y que el velo que está en sus ojos sea quitado. Ellos también necesitan reconocer a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano y hermana, para que se quede con su emisora Vino Nuevo Radio. Quédese con la señal de esta su emisora web cristiana, disfrutando de la parrilla de programación que se ha elaborado para el disfrute suyo y para su edificación. Por nuestra parte, nos volveremos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, 8 de la noche. Domingo 8 de la noche nos vamos a estar viendo a través de Facebook y la radio en un tema de los 11 misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos.
estamos viendo durante todos los domingos sucesos escatológicos, sucesos que van a suceder en los últimos tiempos. El tercer misterio revelado para este próximo domingo tiene que ver con la resurrección de los muertos. Vamos a hablar de la resurrección de los justos y también de la resurrección de los injustos. ¿Cómo es que se va a dar toda esa situación en los últimos tiempos acerca de la resurrección de los muertos? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, eso es una mentira satánica. Los cuerpos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. ¿Y qué determina eso? Lo que usted y yo hayamos hecho en vida. Pero de eso hablaremos el próximo domingo al ser las 8 de la noche. Yo quiero bendecirlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.